Soy una superheroína. No sé cuánto vayan a durar estas flash reviews, pero seguramente menos de 5 minutos. Sí, es la primera vez que lo hacemos, digo, de capítulo a capítulo. Inspiradora, creativa, original y colorida. Esas son las 4 palabras con las que me identifico con el primer capítulo de Miss Marvel. Son las palabras clave y las primeras que se me vienen a la mente cuando alguien me tiene que preguntar sobre este capítulo. Marvel Studios lo vuelve a hacer nuevamente y parece que justamente en esta fase 4 lo que está haciendo con la presentación de sus personajes en las series de Disney Plus para luego incorporarlos en un futuro en una película o ser parte ya formalmente del UCM en historias que los involucren es de las mejores cosas que está haciendo Marvel. Sí, tal vez tengan razón. Realmente se nota cuando un actor o actriz ha soñado con interpretar a un personaje desde niño o niña. Y aquí Iman Vellani nos lo deja muy claro con su interpretación de 10 con Kamala Khan, una chica que quizás no es carismática para la gente de su mundo y del contexto que rodea la serie, pero para nosotros sí, al contarnos su historia de origen con un toque muy distinto a lo que nos tiene acostumbrados Marvel. Sí, eso mismo que sentimos con Moon Knight. El hecho de ver algo fresco, diferente, y Marvel así sí. Es otra fantasía. Con increíbles manejos de cámara y unos detalles artísticos que sobrevuelan los escenarios dándole un color exuberante a la serie, Miss Marvel arrancará con un primer episodio de seguramente lo que significa dar una buena primera impresión a nosotros, con una historia contada específicamente para este capítulo y que realmente no quieres que se acabe. 45 minutos bien invertidos y equilibrados en contar la historia de Kamala, sus motivaciones y el cómo se convirtió en Miss Marvel. A lo que va, tal cual, al grano y claro, eso siempre se agradece, además de un soundtrack bellísimo. A ver, ¿a quién no le gusta Blinding Lights? Okay. Todo esto ponen al primer debut, al primer capítulo mejor dicho, de Miss Marvel con un 10 de 10. Y es, para mí al menos, este episodio es perfecto a lo que la serie a principios nos quiere presentar. Y bueno, ya veremos esto cuánto promedia al final en la crítica que le dedicaremos evidentemente cuando se acabe la serie. Muchas gracias por ver esta opinión así rapcha, flash, fugaz, flare. Y que si bien nos va y nos apoyas con un buen like, lo estaremos haciendo al final de cada episodio al siguiente día, o sea, cada jueves por la morning. Así que nada más, sigue confiando en tus motivaciones porque quizás algún día puedes ser el superhéroe favorito de alguien. Yo soy Van. Bye. Paso demasiado tiempo en mi tierra de fantasía. ¿Acaso algo te pasó? No, ¿por qué? ¿Oíste algo? Kamala. ¿Cómo se siente? Soy una superheroína.